El cardenal Juan Luis Cipriani nos recibió esta semana en su casa y sostuvo una intensa y exclusiva conversación con Josefina Townsend. Veamos esta entrevista en la que el cardenal habla de todos los temas y, como siempre, en su estilo franco y directo. Yo estuve los 10 años, yo no le di la espalda ni a Ayacucho, ni a las muertes, ni a las violencias, ni a las amenazas. Yo no participé de ninguna violación de derechos humanos. Yo no soy fujimorista. Dejemos de lado pasiones políticas. Vayamos al Perú del 90 y al Perú del 2000. Hay carreteras, hay caminos, hay colegios. Entonces, como se ha hecho, yo diría un planteamiento muy fuerte de rechazo a esos 10 años. Me brotan las lágrimas de dolor, de desánimo, de frustración, de cansancio, de todo. ¿Por qué no creer que es así? Una media hora y otra media hora delante del Santísimo, que es quien nos ayuda. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Precioso. ¿Cuánto de verdad hay en esta conclusión, no? Dice, la Comisión de la Verdad de la 142 ha encontrado que la defensa de los derechos humanos no fue firme en el arzobispado de Ayacucho durante la mayor parte del conflicto armado. Durante buena parte del conflicto, dicho arzobispado puso obstáculos a la labor de organizaciones de la Iglesia vinculadas al tema. Yo pienso que si han preguntado a determinadas organizaciones de derechos humanos, evidentemente han contestado eso. Pero si le hubieran preguntado a otras organizaciones de la sociedad ayacuchana, hubieran contestado lo contrario. Para mí lo que le falta es un equilibrio a esa respuesta, porque dicen, se le dio la espalda a Ayacucho durante 10 años. Pero dicen que usted tenía incluso un letrero en la puerta del arzobispado que decía, no se aceptan denuncias sobre derechos humanos. He tenido que decir que es falso, porque eso es falso. ¿Aceptaba usted denuncias sobre derechos humanos? Por supuesto. ¿Y qué hacía con ellas? Dependiendo del tema, unas de ellas tenía yo a la madre Covadonga, que ya lo he dicho, que es una mujer estupenda, dominica, y decía, ¿qué sabes de esto? En otros casos, al jefe político militar, ¿qué hay de esto? Y en otros casos, escuchar a los familiares. Yo estuve los 10 años, yo no le di la espalda ni a Ayacucho, ni a las muertes, ni a las violencias, ni a las amenazas. Yo no participé de ninguna violación de derechos humanos y yo procuré llevar a ese pueblo cariño, valentía, presencia, apoyo humano, material, espiritual, pero no pasé a través de estas organizaciones que es lamentable, que son las que han un poquito como centralizado el mensaje en el caso de Ayacucho. Estuve 10 años yendo a consolar gente muerta sin preguntar de qué color venía o no venía. Ayacucho hay que recordar lo que era. Entonces no es fácil que hoy, de una manera fácil, la historia haga un análisis 20 años después, cuando todavía está fresco el tema. Yo sé lo que es escuchar 36 explosiones en menos de 20 minutos en una noche. 36, ahí, pum, y volar toda la ciudad. Yo sé lo que es salir por la noche a oscuras para ir a buscar a un amigo a la comisaría y esperar en la comisaría hasta que saliera, porque me parecía un abuso el motivo por el cual estaba en la comisaría. Pero yo no voy a hacer publicidad, no están registrados en ninguna organización de derechos humanos, sino que creo yo que esta caricatura, ya lo he dicho en otra ocasión, llevado a el extremo de una manipulación de una entrevista, que así fue como nació una expresión que no la voy a repetir. Según Caretas, lo que usted dijo fue, no he visto lo que hace la coordinadora de los derechos humanos, esa cojudez. Eso es falso, porque yo tengo una entrevista, no recuerdo ahora el nombre, de un guantino, o sea, de Ayacucho. Al acabar la entrevista y despidiéndome, saliendo yo a la casa, me dice él, no señor, ¿y por qué lo critican tanto los derechos humanos? Y yo no tengo la grabadora. En ese contexto, le digo, bueno, ¿de qué derechos humanos estás hablando? En ese contexto, esa frase es falsa, porque no es una valoración moral sobre la actividad que está desarrollando los derechos humanos, ni de ninguna manera. Eso es como si me dices, ¿y qué te pareció el partido de Perú con Chile?
se durmieron pues en la defensa, ¿no? Pero estamos hablando de derechos humanos, no de un partido de fútbol. De esa frase se ha hecho un supermercado. Entonces, ¿por qué esta visión de su labor en Ayacucho, monseñor, como alguien cercano a los militares y distante de las personas que podían sufrir de los abusos de las Fuerzas Armadas y policiales? ¿Podría decir que es una estrategia de comunicación contra Cipriani o sería muy fuerte? Yo voy cada vez viendo con más claridad que es una serie de piezas que se van colocando en su sitio para lograr una caricatura, porque soy un hombre que me resulta fácil la cercanía con la gente. ¿Pero quién es el dibujante de esta caricatura? Quiere saber demasiado. Yo creo que los artistas son varios. Me decía uno, por ejemplo, monseñor, ¿sabe lo que nos molesta a veces? Personas de este grupo, porque muchos de ellos son amigos míos del colegio, del deporte, de la universidad. Yo estudié en la Universidad de Ingeniería, yo no estudié en Harvard. Me he criado en sitios bien sencillos y me decían, les molesta un poco tu seguridad. Y decía, bueno, ese es un modo de ser que viene del deporte, del liderazgo. Uno, creo yo, ¿no?, que tal vez el deporte te da ese carácter y ese temperamento, ¿no? Otro decía, a veces molesta un poquito tu dureza, ese es un defecto. Y procuro irlo mejorando porque sí debo ser un padre y un pastor. Otros dicen, bueno, es que el Opus Dei representa un ala conservadora. Y bueno, pero esa es una calificación política en la Iglesia. Yo creo que no podemos aceptar que en la Iglesia haya aspectos políticos. Allá hay tendencias como en todos sitios, pero descalificar una de ellas como peor o mejor, yo creo que es una maravilla la variedad de instituciones y de carismas que además han sido iniciativa de Dios. Otra cosa que dice también, que se dice en el capítulo dedicado a la Iglesia, en la Comisión de la Verdad, hace una diferencia, ¿no?, entre lo que fueron las iglesias de Huancavelica, de Apurímac y de Ayacucho y sus autoridades, y lo que fueron otras iglesias, por ejemplo, Surandino, Puno o Cajamarca, ¿no? Como que en un grupo que está más cercano al Concilio Vaticano II, o seguía esas líneas, es lo que dice la Comisión, sí se atendían estas denuncias sobre violaciones de derechos humanos y se logró combatir, ascender de otra manera. En cambio, en las otras zonas, en los otros departamentos, no fue así. Esa es una dimensión completamente de laboratorio, absolutamente ajena a la verdad. No puedo bajar a detalles, que son miles, pero lo que hay de común es que los 3 obispos están vinculados al Opus Dei, nada más. Pero esos 3 obispos, me quito yo, esos 2 obispos, Monseñor Pelac, Monseñor Isidro Sala y Monseñor Moloy, y sus sacerdotes y religiosas, hicieron un trabajo extraordinario, extraordinario. Yo me quito de en medio, extraordinario. Esa manipulación ideológica me parece que ha sido absolutamente de laboratorio. Eso sí lo niego y me parece que no es bueno que el país lo acepte. ¿Y por qué ocurre en estos 3 lugares? Porque Sendero comienza ahí. Sendero no comienza en Cajamarca, ni en Puno, ni en Ancash, ni en Piura. Pero hubiera querido saber qué pasaba si Sendero pone su centro en Huacho o en Arequipa, no lo sé. Entonces, ¿por qué hay más incidencia y más sangre? Porque Sendero arranca en Huamanga. Cardenal, ¿qué pasó con la Comisión de la Verdad? ¿No lo citaron a tiempo, usted no fue? ¿Qué sucedió? Me citaron 3 días antes de entregar el informe, estando yo en Italia. Creo que ese detalle de no pedirme siquiera o darme la ocasión, el honor de poder conversar un momento, por un lado me libera de toda explicación, porque sí da la impresión de un sesgo preconcebido, que es el que a mí me ha parecido realmente inaceptable. Creo que en otras ocasiones ha pasado lo mismo, pero no quiero levantar una polémica sobre el tema, simplemente que pienso que la justicia elemental hace que la persona, sino que yo pensé que jamás entrarían a este nivel de detalles y de juicios de valor totalmente ajenos a la realidad, francamente. ¿Qué ha cambiado en el país después del informe de la Comisión de la Verdad? Me da pena decirlo, pero se ha creado un poco de división. No sé si el tiempo ayudará a retomar con más calma las cosas. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Solari, se han hecho demasiados juicios de valor y tal vez se le pedía más una búsqueda de la verdad y por lo tanto digamos que se han dado condenas o antejuicios prematuramente. Yo no digo que olvidemos, porque siempre se pone impunidad, no.
El perdón va en contra del rencor, del odio, de la venganza. No es contra la justicia. El perdón también exige la justicia, por lo tanto, cuando se lanza la palabra no a la impunidad, no, el perdón no contradice a la justicia. ¿Cómo van sus relaciones con el Poder Ejecutivo, con su vecino, el presidente Alejandro Toledo? Bueno, yo tengo una relación, yo diría, felizmente no necesaria, porque como arzobispo de Lima no tengo nada que ver con el Ejecutivo. Hay una relación de vecindad. De una vecindad distante se siente. Y yo no tengo motivos para tomar la iniciativa, pero siempre que el presidente ha querido conversar conmigo he acudido con todo respeto a la investidura del señor presidente de la República. Pero es importantísimo que también se entienda la independencia de la Iglesia y el Estado. Pero usted sí estuvo con una relación más fluida con el expresidente Alberto Fujimori. Evidentemente, creo yo, porque no lo conocía de nada, que fue exclusivamente la coincidencia de la violencia en Ayacucho. No tengo ningún otro motivo para haber tenido, y nunca fue una relación institucional. Yo era presidente de la conferencia episcopal, ni representaba a nadie, era un arzobispo de una zona lejana, ¿no? Entonces me parece que hay muchas cosas rescatables. Olvidémonos de personajes, de corrupción, de Montesinos, de Fujimori. Dejemos de lado pasiones políticas. Vayamos al Perú del 90 y al Perú del 2000. Hay carreteras, hay caminos, hay colegios. Entonces, como se ha hecho, yo diría yo, un planteamiento muy fuerte de rechazo a esos 10 años, claro, si yo aparezco en el centro de la violencia procurando pacificar, hoy la medalla no se la ponen al que pacificó y al que estuvo tratando de buscar la verdad. Hoy se la ponen a quienes están lejos de la violencia, como cuando uno puede estar, no sé, llorando cuando acaba la embajada de Japón. Me brotan las lágrimas de dolor, de desánimo, de frustración, de cansancio, de todo. ¿Por qué no creer que es así? ¿Usted no sabía que se venía una salida militar? En absoluto. Japón, Canadá y Santa Sede, que éramos los tres representantes, los tres decíamos, en el momento en que nosotros tengamos alguna evidencia de que hay una salida militar, en ese instante nuestra presencia es inútil, no tenemos nada que hacer aquí. No estamos buscando salida pacífica. Si no hay salida pacífica, que se busquen a otros. Pero debo decir que se hizo bastante. Pensamos que sí estábamos cerca y el rechazo vino por parte del MRTA. ¿Hay preocupación en la Iglesia Católica por la salud del Papa Juan Pablo II? Bueno, hay preocupación por una persona que no quiere tanto como el Papa. Ahora, los 25 años del Papa han supuesto para nosotros en el mundo, diría yo, un mensaje de un contenido filosófico, teológico. Por otro lado, un hombre artista, místico, poeta, deportista, un hombre que sufre el totalitarismo nazi. Hoy lo vemos en un liderazgo de una humanidad totalmente disminuida, casi inutilizada. Yo diría que Dios también quiere decirle algo al mundo de hoy. Cuando la limitación humana prácticamente lo absorbe, dice, pienso yo, haciendo un parangón con la cruz, está desde el dolor, desde su casi incapacidad de movilizarse, y sigue siendo un hombre que atrae cariño, credibilidad. No sé, es algo que no es fácil de entenderlo. Pero también, además de esos viajes del Papa, además de esa labor de pastor, también hay iglesias evangélicas que hacen una labor muy fructífera, muy intensa. Por ejemplo, acá en el Perú, estamos estudiando cifras que dicen que aproximadamente el 15% de los peruanos serían evangélicos y que de ese 15%, 60 serían jóvenes. ¿Está perdiendo terreno la Iglesia Católica frente al avance de las iglesias evangélicas? Las cifras evidentemente pueden variar, pero es claro que yo creo que hay un proselitismo, vamos a decir, de la iglesia, de las iglesias evangélicas, pero hay que distinguir, ¿no?, entre, digamos, la iglesia anglicana, es una iglesia conocida, tradicional, instituida, la iglesia presbiteriana, es decir, cuando se habla de iglesias evangélicas también se habla, por decir así, de un elemento que no está formalizado, por eso es que son cientos de iglesias evangélicas. Muchas veces estas iglesias tienen un arranque sentimental, vamos a decirlo así,
tienes un dolor, tienes una preocupación familiar, tienes una situación de depresión, y él o ella viene al alcance de esta preocupación, te ofrece, por decir así, un no sufras más, como dicen en algún caso, o deja de ser infiel a tu mujer o a tu marido, o procura dejar el licor. Es decir, es un moralismo con un aspecto sentimental que evidentemente preocupa, porque me parece que tiene algo de pasajero. ¿Usted ha podido vivir esa situación en Ayacucho, ver este trabajo? En Ayacucho, estoy haciendo memoria, hace 5 años que salí de esa tierra tan querida. Una iglesia evangélica es una casa en la que se pone iglesia evangélica. Las que yo he visto son una puerta en la que se pone iglesia evangélica y se pone un eslogan, el que sea, no sufras, Dios te espera. Y es una reunión, como pueden ser un grupo de 80 o 90 personas, en la que se abre un pasaje de la Biblia y alguien lo interpreta y cada uno va diciendo su opinión sobre lo que se ha interpretado. Acaba la reunión y todo el mundo se va a su casa. Esto me parece pues que no tiene un compromiso estable. Yo sí creo que no es todo espontáneo, ¿eh? Hay mucha plata por medio, ¿eh? Y hay muchos intereses, y yo sí creo que en ese sentido Estados Unidos sí desempeña una campaña no pequeña, no digo que de las evangélicas, sino en general, de penetrar un poquitito, yo creo, la Iglesia Católica con otras alternativas. Entonces, ¿le preocupa a usted como primado de la Iglesia, como arzobispo de Lima, que esté en aumento el número de fieles de las iglesias evangélicas, o finalmente es un tema que estamos todos en el cristianismo? No, pero sí me preocupa porque sí pienso que la Iglesia es la fundada por Jesucristo, y recientemente el cardenal Ratzinger ha declarado en un documento que se llama El Señor Jesús, recordando, ¿no?, que la institución de la Iglesia Católica es la que tiene en su seno el mensaje de Cristo. Pero eso no es un mensaje contra las iglesias evangélicas, pero si yo creo que tengo la verdad, no yo, sino la Iglesia Católica, tengo un deber moral de difundirla. ¿Y a esto responden sus visitas a las iglesias, estos recorridos que está haciendo usted por diferentes parroquias, iglesias? De la cercanía. El Papa, su presencia, su palabra, su gesto, su cariño, su ser pastor, su ser padre, mueve montañas. ¿Y si algo piensa que pudo hacer con mayor hincapié esto, quizás, cuando usted reflexiona un poco sobre esos años? Yo pienso que faltaron muchas cosas. Una de ellas, lo que le decía hace un tiempo, el haber tratado de una manera más cordial, por ejemplo, a CEAS, ¿no?, y no crearles una especie de reacción por gusto, ¿no? También creo yo que si es que se podía haber, digamos, no, se hizo bastante, no te sé decir, defectos tengo muchos, pues, ¿no? Sentadito, sentado, siéntate, 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 ya, quieto, quieto, sentado. Oye, ¿qué van a decir tus amigos?